Buenos días. En este video vamos a ver algunas propiedades que tienen todos los triángulos. Como primera propiedad tenemos la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Esta propiedad nos indica que no importa el triángulo que tengamos, siempre al sumar sus ángulos internos, al sumarlos nos va a dar 180 grados. Entonces, tenemos el siguiente triángulo. Al ángulo con vértice en A lo vamos a llamar alfa, que es una letra griega. Al ángulo con vértice en B lo vamos a llamar beta, que es otra letra griega. Y al ángulo con vértice en C lo vamos a llamar teta. Entonces, la propiedad nos dice que si yo sumo el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta, el resultado siempre va a ser 180 grados. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el ángulo con vértice en A que mide 49,66. El ángulo con vértice en B mide 55,25 grados y el ángulo con vértice en C mide 75,09 grados. Al sumar estos tres, al sumar 49,66 más 55,25 más 75,09 nos da un total de 180 grados. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo. Tenemos que el ángulo alfa no lo conocemos. Tenemos un ángulo que mide 110 grados, que es un ángulo obtuso, y tenemos un ángulo que mide 35 grados. Entonces vamos a sumar, vamos a calcular el ángulo alfa utilizando la propiedad. Entonces tenemos que la suma de los ángulos internos mide 180 grados. Entonces vamos a sumar 35 grados más 110 grados más alfa, que es el que desconocemos, y al sumar esos tres ángulos, eso nos da 180 grados. Sumamos 35 más 110 grados, eso nos da 145 grados más alfa igual 180 grados. Aquí lo que tenemos que hacer es despejar alfa, es decir, tenemos que dejar a alfa solito, es decir, debemos de alguna forma quitar este 145 grados. Entonces la forma para quitarlo, como este 145 grados es positivo, lo que tenemos que hacer es sumarle a la ecuación menos 145 grados para poder simplificar este término, el 145. Entonces, al sumar a ambos lados de la ecuación menos 145 grados, nos queda alfa igual 180 menos 145 grados. Y hacemos esa resta. 180 grados menos 145 grados nos da que alfa es igual a 35 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ángulo alfa es de 35 grados. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos un ángulo que mide 40 grados, tenemos el ángulo beta y tenemos este ángulo que está marcado de forma cuadrada. Esto indica que este ángulo mide 90 grados. Porque está marcado de forma cuadrada. Entonces, para hallar el ángulo beta, aplicamos la propiedad que nos indica que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces tomamos 40 grados más 90 grados más beta. Y al sumar todo eso nos da 180 grados. Sumamos 40 más 90 y eso nos da 130 más beta. Y eso es igual a 180 grados. Tenemos que despejar beta. Para despejar beta lo que voy a hacer es sumar toda la ecuación por menos 130 grados. Y eso nos queda beta igual a 180 menos 130 grados. Restamos esto y nos da
que beta es igual a 50. Entonces tenemos que beta mide 50 grados. Veamos la siguiente propiedad. En un triángulo equilátero, todos sus ángulos internos miden lo mismo. Entonces, si yo tengo un triángulo equilátero, aquí están las líneas que indican que los tres ángulos miden lo mismo. Estas líneas que están atravesando a cada lado. Esas líneas indican que los tres lados miden lo mismo. Entonces, la propiedad nos indica que si este ángulo mide alfa, el ángulo con vértice en B también mide alfa y el ángulo con vértice en C también mide alfa. Ahora vamos a mirar cuánto vale cada ángulo, utilizando la propiedad anterior, que la suma de los ángulos internos siempre suma 180 grados. Entonces, sumamos el primer ángulo alfa más alfa igual 180 grados. Alfa más alfa es 3 veces alfa y eso es igual a 180 grados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplificar este 3 y la forma para simplificarlo es dividir toda la ecuación entre 3. Al dividir toda la ecuación entre 3 nos queda alfa igual a 180 grados dividido 3. Y al realizar la operación 180 grados dividido 3 nos da 60 grados. Es decir, que cada ángulo mide 60 grados porque son iguales, ¿no? 60 grados. Es decir, que cuando tengamos un triángulo equilátero ya sabemos que cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Y al sumarlos, pues me da 180 grados. Veamos la siguiente propiedad. Si un triángulo tiene dos lados con la misma medida, entonces sus ángulos opuestos correspondientes miden lo mismo. Aquí tenemos un triángulo, el triángulo ABC. Y acá las líneas, estas que tengo acá y estas que tengo acá, me indican que este segmento, este lado y este lado mide lo mismo. Entonces, este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados que miden lo mismo. La propiedad nos indica que si tenemos dos lados con la misma medida, los ángulos opuestos, entonces tenemos este lado, el que estoy señalando, su ángulo opuesto sería el que está al otro lado, que estoy señalando con la flechita. Y el ángulo opuesto de este lado, del lado que estoy señalando, es el que está al otro lado, el ángulo opuesto. Entonces, si tenemos un triángulo con dos lados iguales, sus ángulos opuestos correspondientes también son iguales. Es decir que alfa es igual a beta. Alfa es igual a beta. Entonces podemos hacer acá un cambio. En vez de beta, colocar el valor de alfa. Entonces aquí podemos calcular el valor de alfa. Entonces utilizamos la primera propiedad. Sería alfa más este ángulo, como observan, está marcado de forma cuadrada. Entonces eso nos indica que este ángulo mide 90 grados. Entonces tenemos, para hallar el valor de los otros dos ángulos, utilizamos la propiedad que nos indica que al sumar los ángulos internos, el resultado siempre es 180 grados. Entonces, alfa más 90 grados es igual a 180 grados. Alfa más alfa, eso nos da 2 alfa más 90 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces aquí primero que voy a hacer es intentar quitar este 90. Entonces para eso lo que voy a hacer es restar 90 grados, ¿no? Entonces nos queda 2 alfa
igual a 180 menos 90 grados. Entonces resté 90 grados para poder eliminar este 90 que tenemos acá. Seguimos solucionando. Entonces acá restamos 180 menos 90 nos da 90 grados. O sea que 2 alfa es igual a 90 grados. Y para simplificar este 2, porque tenemos que despejar alfa, lo que hacemos es dividir la ecuación entre 2. Entonces, al dividir la ecuación entre 2, nos queda que alfa es igual a 90 grados dividido 2. Y 92 nos da 45. O sea que alfa sería 45 grados. Y esto sería todo. Espero les haya servido de ayuda. Muchas gracias.